Muy buenas noches, querida iglesia. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos estudiando expositivamente, versículo a versículo, este Evangelio. Ya nos ha tomado varias sesiones. Ya se nos olvidó, ya nos llevamos la cuenta, ¿cierto? Pero hemos estado estudiando lentos, pero muy seguros y con gran profundidad la palabra y este Evangelio tan especial y tan cargado doctrinalmente y teológicamente para nuestras vidas. Bueno, antes de iniciar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración. Quiero invitar de pronto a Nico o a Angie, si me colaboran ahí haciendo una oración para entregarle este tiempo al Señor. Señor y Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das para aprender, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, prepares nuestros corazones para recibir, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra que vas a poner a través del pastor Mauricio. Gracias porque tu palabra siempre trae algo fresco, algo nuevo, Señor, para nuestras vidas. Siempre hay algo que aprender, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos lleva a ser más como tú, Señor. Permite que tu palabra, Señor, haga mella en nuestra vida y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Gracias en esta noche por cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú prepares sus corazones, que ese corazón sea como tierra fértil, Señor, tierra preparada, Señor, para recibir esta gran semilla que vamos a recibir, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día, por esta noche, Señor, y también te pido que te quedes con cada uno de nosotros el resto de la noche, Señor. Gracias porque nos permites estos espacios, amado Dios. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, querida iglesia, vamos entonces a estar estudiando, como lo dije hace un momento, vamos a estar estudiando eh, los versículos 27 al 34, pero hoy nos vamos a centrar especialmente en el versículos del 27 al 30, ¿cierto? Vamos a estar estudiando, profundizando acerca de estos versículos y el resto los veremos en nuestra próxima sesión. Entonces vamos a hablar acerca de Jesús y la gloria de la cruz. Entonces, en nuestra última sesión que tuvimos hace aproximadamente 15 días, un poco más, que no tuvimos, creo, entonces es un poco más, vimos cómo el interés de un grupo de gentiles, lo leíamos en el capítulo 12, perdón, casi en el capítulo 12, en el versículo 20, veíamos cómo llegaban unos griegos. Dice la palabra de Dios, había ciertos griegos que habían subido a las fiestas. Entonces, vimos cómo este interés de este grupo lo describimos quiénes eran estos griegos y decíamos que hacía parte de un grupo de gentiles, ¿cierto? Y que ellos habían ido a esta fiesta con un solo interés o algo en mente, y era poderse entrevistar con el Señor Jesús. Y que al acontecer esto, de que van y buscan a Jesús, tanto Andrés como Felipe, ¿cierto? Le dicen que lo están buscando unos gentiles o unos griegos. Entonces, al entrevistarse con el Señor Jesús, esto hizo que el Señor pronunciara las palabras que vemos en el versículo 23 de este capítulo 12, donde dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Decíamos en aquel momento de que eh, Juan no nos narra a nosotros qué fue lo que habló, qué fue lo que dijeron, cómo fue ese momento de ese encuentro entre Jesús y estos griegos. Pero Juan no nos profundiza eso porque lo realmente importante para Juan es que entendamos qué señal mostraba esto para Jesús. Entonces, por eso Jesús, al ver que llegaron estos gentiles buscándolo, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y vimos entonces también cómo el Señor a partir de este versículo 23 demarca el camino para que esa glorificación se lleve a cabo. O sea, esa glorificación que es su muerte. Y vimos también que el Señor demarca el camino de todos aquellos
que lo siguen. El camino de morir a sí mismo, para que Él reine realmente en nuestras vidas, lo cual recibe recompensa del Padre. En eso estuvimos entonces nosotros hablando en nuestra última sesión. Para mayor información podemos ver la grabación en YouTube. Ahora, en el pasaje que hoy vamos a estar estudiando, después de que el Señor se ha centrado entonces en el camino que deben de seguir sus discípulos, el Señor entonces nuevamente se va a encauzar en lo que acá dejó, ¿cierto? En el versículo 23, en eso de que el hombre sea glorificado. Dijimos que esa glorificación era, para él era que había llegado el momento de su muerte. Entonces, el Señor vuelve a centrarse en su muerte. Hoy vamos a ver mucha de lo que hoy vamos a estar estudiando, lo podemos considerar o es llamado también como la teología de la cruz. ¿Listo? Lo que vamos a estar viendo. Entonces, yo quiero que arranquemos haciéndonos la siguiente pregunta. Hagámonos la pregunta y es, ¿cómo piensas o cómo piensa usted que el Señor Jesús enfrentó su destino? Y ese destino es la cruz. ¿Cómo pensamos nosotros que el Señor Jesús enfrentó esa cruz? Y recordemos que a la hora de que Jesús enfrenta la cruz, no lo cogió desprevenido, no lo cogió como, ay, algo que no sabía que iba a suceder. Él sabía lo que le deparaba. El Señor Jesús, recuerde que él era Dios. Él nunca dejó de serlo. Sí, y eso le lleva a que él posea esa característica, pues el ser omnisciente, ¿cierto? El omnisciente es que todo lo sabe. Él no desconocía lo que él estaba por enfrentar. Yo creo que muchos se imaginan que Jesús, a la hora de enfrentar la cruz, lo hizo de una manera indiferente o lo hizo de una manera insensible, es decir, sin ninguna muestra de sentimientos. Pero podemos llegar a pensar que Jesús lo hizo valientemente y no sintiendo el temor. Y se enfrentó a lo que estaba por delante. Muchas veces podemos llegar a pensar eso, de que Jesús valientemente y no sintiendo temor, él se enfrentó por como él sabía a lo que estaba por delante. Y no, la respuesta o la verdad es que esa no es la forma en cómo el Señor enfrentó la cruz. Él no lo deja ver a nosotros en su palabra, en los evangelios, ¿cierto? Jesús, por ejemplo, aquí en el versículo 27, y ahí es donde vamos a arrancar, Juan 17, 27, y nos va a hablar a nosotros y dice, ahora está turbada mi alma, ¿cierto? Vamos a leer ese versículo completo para darle más contexto. Y dice, estos versículos, dice, Jesús anuncia su muerte nuevamente. Por eso decimos, si usted lee ahí el título que puede tener su Biblia, ¿cierto? Dice, yo lo leo en Reina Valera 60. A mí me tiene un título que dice, Jesús anuncia su muerte. Por eso estamos diciendo, Jesús nuevamente se centra en su muerte. Entonces dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, y habiendo oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Vamos a dejarlo ahí. Y nuevamente centrémonos en el versículo 27. Esos son los versículos que vamos a estar como hoy tocando. Entonces, por eso lo leí hasta ahí. Entonces, el versículo 27 nos va a mostrar la verdad, o sea, que Jesús no es que muy valientemente no sintió temor y se enfrentó a lo que estaba por delante, no, la verdad es que lo que nos muestra a nosotros es que el Señor al enfrentar la cruz, dice Juan 12, 27, nos dice, ahora está turbada mi alma. Ahora, turbada, ¿qué es esa palabra turbada mi alma? Esa palabra en el original es tarazó, ¿cierto? Y quiere decir remover o agitar.
y especialmente es como a las aguas, se refiere como a eso. Entonces, ahora lo que el Señor nos está diciendo, colocándolo en lo que acabamos de leer, ahora está turbada mi alma, ahora está removida, está agitada mi alma. Y usted lo puede leer en otras versiones. Léalo en la nueva versión internacional. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. Y hay otra versión que la versión del peregrino que dice, ahora mi espíritu está agitado. ¿Sí? Mire cómo se sentía entonces el Señor. Querida iglesia, obviamente, enfrentar la cruz causaba terror al Señor. Y tal vez te sorprenda esa idea, pero así era. Enfrentar la cruz causaba terror al Señor. Y vamos a mirar por qué causaba terror al Señor. Una angustia que en su ser le estaba invadiendo por lo que estamos viendo que él está diciendo aquí. Mi alma está turbada o mi espíritu está agitado. Entonces, una angustia que en su ser le invadía y si nosotros lo vemos desde los evangelios sinópticos, que son Mateo, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, entonces podemos ver nosotros también cómo hay una angustia en el Señor. Si usted se va a Mateo 26, en Mateo 26, 37, 38, nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente. ¿Me cuentan ahí cuando llega? Mateo 26, 37, 38. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Raye eso. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dice? Nuevamente, raya eso. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esto nos recuerda entonces a nosotros la oración del Getsemaní. Y si usted se va a Lucas 22:44, Lucas 22:44, aquí en Lucas 22:44 nos dice a nosotros la palabra de Dios lo siguiente. Ya, llegamos ahí. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos estos sinópticos, vemos esa angustia que le invade al Señor Jesús. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, Juan no nos está narrando lo que vivió el Señor en el Getsemaní, exactamente. Pero esta referencia que nos está dando en este versículo, que dice, ahora está turbada mi alma o agitado mi espíritu, enseña lo mismo. Nos está apuntando hacia lo mismo. Así que tenemos esta gran angustia en su ser por un lado, ¿cierto? Apuntemos esto, porque por el otro lado, entonces, el Señor sabía que la cruz era la voluntad del Padre. Él estaba angustiado, pero por otro lado, él sabía que era la voluntad del Padre. Y en Hechos 2:23 nos muestra a nosotros que es que este era el plan, ¿cierto? Que estaba ya estipulado en el Señor, en la palabra de Dios. En Hechos 2:23 dice la palabra de Dios. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está evangelizando. Ahí él está evangelizando. Pedro está haciendo su primer discurso, ¿cierto? Y dice, a este, ¿de quién estamos hablando de ahí? De Jesús. Dice, entregado por, oiga, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, el Señor sabía que la cruz era la voluntad del Padre, porque ya había algo determinado, ya había algo anticipado en el conocimiento de Dios. Entonces, el Señor sabía que la cruz era la voluntad del Padre y el Señor sabía que era el acontecimiento central en la historia de la humanidad. Jesús sabía eso, porque desde Génesis 3 ya nosotros lo tenemos en la palabra de Dios. Y sabemos que la cruz es el acontecimiento que marca el destino eterno de los hombres, por el quien murió allí, por lo que sucedió allí. Querida iglesia, si somos entonces conscientes, después de la cruz, los escritos bíblicos
se refieren a la época de una forma diferente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios o los escritos bíblicos, cuando hablamos después de la cruz, se refieren o se referían a la época en la que usted y yo estamos viviendo. Y son los tiempos finales. Usted y yo estamos viviendo en los tiempos finales, acorde a la palabra de Dios. Lo que había de acontecer y ya ha acontecido. Mire que cuando nosotros leemos, por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, váyase a Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4, vamos a ver, Pablo lo presenta de la siguiente forma y dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y si usted se va a Primera de Juan 2:18, estamos un poquito moviéndonos en la escritura, ¿cierto? Primera de Juan 2:18 dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo. Entonces la palabra de Dios nos habla a nosotros que después de la cruz se refiere a que estamos en los últimos tiempos. Lo mismo aparece, no lo vamos a leer, pero si quiere anotarlo, en 1 Corintios 10:11. Lo mismo aparece en Hebreos 9:26, donde nos habla acerca de esto. Y estos versículos, y hay muchos más, y estos versículos nos muestran, todos estos versículos nos muestran a nosotros que en la cruz se desarrolló el evento más trascendental en la historia de la humanidad. Por ser, pero por ser trascendental, ¿cierto? No quita lo horrorífico que fue este momento para el Señor Jesús. ¿Ok? Sigamos leyendo entonces. En el capítulo 12, versículo 27. Y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, ya hemos dicho que en todo el Evangelio, Juan se ha enfatizado en el tema de la hora. Y mire que aquí nos lo está marcando. Padre, sálvame de esta hora, ¿cierto? O sea, que ¿qué va a decir él? Padre, sálvame de esta hora. No, para esta hora he llegado, para esta hora he venido. Entonces, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿sí? Es que en el Evangelio de Juan se ha enfatizado el tema de la hora. En nuestra última sesión vimos los pasajes de los cuales el Señor decía acerca de que aún no ha llegado mi hora, de que lo decía cuando la madre le pidió que convirtiera el agua en vino, mujer, mi hora no ha llegado. Muchas veces también cuando se enfrentaban lo iban a apedrear y decía, mi hora no ha llegado. Y los cuales dijimos todos los versículos, pero no los voy a repetir por cuestión de tiempo, ¿cierto? Pero ya hemos dicho que en el Evangelio de Juan, cuando el Señor habla de la hora es algo muy que el Señor está enfatizando y esa hora tiene que ver con la cruz, ¿correcto? Entonces, pero a partir de la llegada de los gentiles que vimos en la última sesión, que estaban buscando esos griegos, el Señor sabe que ahora sí ha llegado su hora. O sea, que ahora sí es el momento. Y su hora está relacionada entonces con la muerte en la cruz. Vayamos entonces sintetizando lo que vamos teniendo nosotros a este momento. Hemos dicho que Jesús, o hemos hablado acerca del horror que la cruz significaba para Jesús. También hemos hablado acerca de saber que la cruz era la voluntad del Padre, pero también hemos dicho que la cruz ha sido el evento más trascendental de la historia de la humanidad. Alguien alguna vez dijo que, abro comillas, en esto del horror que significaba la cruz y que saber que es la voluntad del Padre, aquí se fusiona lo que es el horror de lo que va a enfrentar con el ardor de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, cuando usted y yo leemos Marcos 14:36, vamos a Marcos 14:36. Aquí en Marcos 14:36 dice la palabra lo siguiente. ¿Estamos ahí? Dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino
lo que tú, ¿cierto? Entonces, así que aunque el Señor tiene el alma llena de horror por enfrentar la cruz, ni por un momento podemos ver en esta oración se revela Jesús contra la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. Esto es lo que nosotros tenemos que, cuando nosotros decir, Señor, queremos, Jesús, queremos tener tu mente, es pensar como Jesús pensaba. Jesús pensaba siempre en obedecer y hacer la voluntad del Padre. En la mente de Jesús estaba siempre que glorificar al Padre. Y eso es lo que tiene que estar en la mente de nosotros. Entonces, para Jesús, cumplir esa voluntad era su deseo más íntimo. Pregúntese si cumplir la voluntad de Dios es el deseo más íntimo que tenemos nosotros en nuestros corazones. Mira que cuando nosotros hablamos acerca de que, aunque la cruz está llena de horror, el Señor Jesús en ningún momento se revela contra la voluntad del Padre. Hay un escritor, un teólogo y escritor escocés que se llama William Barclay. Este es un teólogo del siglo XX conocido por sus comentarios bíblicos y en especial porque hace un enfoque muy accesible o didáctico de la teología cristiana. Con respecto a esto, o de la teología de la cruz, él habla acerca de que dice que no habría tenido ningún mérito la obediencia de Jesús a su Padre si le hubiera resultado fácil y no le hubiera costado nada. El verdadero valor no quiere decir que no se tenga miedo. Más bien, puede querer decir que aunque se tenga miedo terrible, se hace lo que se debe hacer. Y es maravilloso lo que este hombre dice con esto, acentuando lo que el sentimiento de Jesús no quiere decir que Jesús no tenía miedo. El verdadero valor de que Jesús hubiera sido crucificado está, aunque teniendo un miedo terrible, lo hace porque se debe hacer y es la voluntad del Padre. Así que por encima del terror de enfrentar lo que está por enfrentar, está la gloria del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presente. Ahora, debemos, debe surgir esta pregunta. ¿Por qué la cruz entonces atemoriza de esta manera al Señor Jesús? ¿Por qué la atemoriza? Si es la voluntad del Padre. Y vamos a responder a este cuestionamiento, aunque tú pienses o muchos pensemos de la siguiente manera. Si yo les digo, ¿cómo no se va a atemorizar Jesús? Yo sé por qué tenía Jesús temor de enfrentarse a la cruz. Entonces usted se va a venir a la mente y usted dice, pues, ¿cómo no va a tener? ¿Cómo que no? Pues la cruz es una muerte muy terrible. Lo que uno ve en películas, lo que uno lee en la palabra de Dios, cómo se narran los sucesos, cómo la cruz es algo terrible. Y sin duda la muerte en la cruz era extremadamente agonizante. Pues si nosotros nos ponemos a mirar, la muerte en la cruz está acompañada por unos azotes con látigos que desgarraban lo que tocaban. La muerte en la cruz significaba también una humillaciones previas a la crucifixión, porque había un martirio en tener que llevar por un recorrido largo su propio elemento de crucifixión. La humillación de estar desnudo y crucificado allí, solamente por llamarlo hoy en día con calzoncillos y ya no más. La muerte en la cruz era terrible porque morían los peores villanos allí, lo peor. La muerte en la cruz era terrible porque era una muerte que era lenta, era agonizante, era una tortura. La terrible agonía de tener que inclinarse para poder tomar aire, una bocarada de aire, que muchos penaban tanto tiempo y al último que hacían, les quebraban sus piernas para que no pudieran tomar aire y se murieran. Entonces, la muerte en la cruz era algo atroz y nosotros lo vemos o como en sí, a simple vista. Pero yo les quiero decir algo.
esto no era lo que aterrorizaba al Señor. Muchas personas, porque muchas personas, óigame pues, porque muchas personas, incluyendo a los cristianos, que fueron echados al foso echados a las bestias para ser despedazados, los primeros cristianos enfrentaron la muerte con valor y sin la experiencia de terror que el Señor está mencionando aquí. Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia y vemos los primeros mártires que los colocaban los echaban a las bestias, ellos no estaban angustiados. Dicen que en ellos había un gozo, en ellos había una alegría. Pero nosotros vemos que Jesús tiene perturbada su alma, ¿cierto? Entonces, así que el dolor físico y la muerte atroz que tendría, aunque era algo difícil por lo que acabamos de narrar, no era lo que hacía que el alma estuviera, de nuestro Señor Jesucristo estuviera angustiado. Así que preguntémonos, ¿qué era lo que le perturbaba? ¿Qué era lo que le perturbaba? Si no era el dolor físico, la muerte atroz, ¿qué era lo que estaba perturbando a Jesús? Vamos a estudiarlo. Querida iglesia, más atroz que esto que acabamos de narrar, para el Señor Jesús, algo atroz era ser asociado con el pecado. Para Él, ser asociado era algo atroz, ser asociado con el pecado, saber que Él sería imputado por los pecados de los suyos. Porque eso es lo que nos narra a nosotros Isaías 53:6, que Él fue imputado por nuestros pecados. Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahí lo hermoso? Ráyelo si usted lo tiene. Mas Jehová cargó en él, tildado, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Esto tal vez ninguno de nosotros lo podamos llegar a entender bien. Sí, no, pues que le echen la culpa de otro. Pero es que aquí lo tenaz o lo atroz para el Señor era que el santo, santo, santo fuera asociado con pecado. Era algo atroz para su ser. Segunda de Corintios 5:21, segunda de Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibieran la justicia de Dios. Qué tremendo este versículo con base a lo que estamos viendo nosotros en el día de hoy. Entonces era llevar el pecado de los suyos, era atroz, era de las cosas que lo perturbaban, pero aún no era lo más atroz. Esto va en aumento, sigamos estudiando. Otra de las cosas que también lo perturbaban al Señor, que hacía que estuviera angustiado hasta la muerte o estuviera con su espíritu agitado, familia, había algo mucho más atroz que esto, y es el saberse o sentirse abandonado por su padre. Mateo 7:46, 27:46. Mateo 27:46. Nos dice a nosotros lo siguiente. Cerca de la novena hora, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto era algo mucho más atroz que lo que acabamos de decir. Esto era brutal para nuestro Señor Jesucristo. El sentirse abandonado. Esto era atroz, era una relación de eterna unión que ahora iba a ser quebrantada, no en esencia, pero sí en relación padre-hijo, él cargar los pecados de la humanidad. Y él lo dice en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero esto entonces no para aquí.
esto sigue subiendo de color. Recuerde que estamos dando entonces respuesta a la pregunta que nos hicimos hace un momento, es ¿qué era lo que perturbaba al Señor? Ya hemos visto dos. Aún algo más terrible era recibir la ira del Padre sobre él y recibir la ira del Padre con todo su furor. Y él la recibió toda, absolutamente toda, porque si no hubiera sido así, no había cómo poder tener nosotros perdón. Y el Señor sabría que enfrentaría todo esto. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y Él lo sabía. Ahora entonces entendamos, ahora sí entendemos por qué el Señor dice, mi alma está turbada. Entendemos eso. O sea, su alma está turbada no porque le tuviera miedo a la cruz, no porque le tuviera miedo a los clavos, no porque le tuviera miedo a lo que iba a representar los golpes y todo eso, sino porque iba a ser tildado de pecador cuando él nunca fue pecador. Y que ese pecado lo iba a llevar a hacer que la ira de Dios se descargara sobre él y que la unión entre padre e hijo, ¿cierto?, fuera rota. Por eso es lo que a él le perturbaba. Pero a pesar de eso, querida iglesia, lo más maravilloso, que a pesar de todo ese temor, de esa angustia que él tenía, es que el Señor voluntariamente bebió de esa copa. Eso es lo más hermoso que nosotros tenemos que entender. ¿Y por qué el Señor bebió de esa copa? Por una simple razón. Y si nos vamos solamente con esto esta noche, ya es ganancia. Él lo hizo porque era la voluntad del Padre. Muchos decimos, sí, porque es que Él me amó. Sí, Él nos ama. Pero Él, todo el plan de redención es amor. Sí, pero Él tomó esa copa, abrazó esa cruz por una razón, porque era la voluntad de su Padre. Y para Él primaba la voluntad de su Padre. Por eso entonces, por eso expresa versículo 27, entendiendo eso, que era la voluntad de su Padre, por eso lo hizo. Entonces, por eso expresa versículo 27, dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Entonces, después de haber expresado su determinación de enfrentar la cruz, Jesús va a orar. Jesús va a orar. Versículo 28. ¿Y qué dice él? Padre, glorifica tu nombre. Jesús ora. Y pongamos en el contexto de esta situación, de este momento, cuando Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. Esto lo dice entonces después de indicar el camino a seguir, el de morir, cuando dijo que la hora había llegado. Esta situación es después de indicar que dicho camino es el camino de quienes lo siguen. Lo estudiamos cuando hablamos de que nosotros necesitamos morir a nosotros mismos para poder llegar, para poder llevar fruto. Después de abrir su corazón, de que está viviendo en su interior lo que estamos estudiando, pero que está mostrando que por encima de todo eso prima la voluntad de Dios, lo que estamos estudiando. Familia, allí, inmediatamente después de esta oración que levanta al cielo, después de pronunciar estas palabras, el de Padre, glorifica tu nombre, algo maravilloso sucede. Y dice que entonces vino, lea ahí versículos 28 y 29, entonces vino una voz del cielo. ¿Y qué dice esa voz del cielo? Dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Querida iglesia, el escuchar esto, imaginémonos la escena. El escuchar esto después de todo lo que Jesús está diciendo, eso es para uno tirarse a los pies del Señor y clamar misericordia con todo lo que el Señor está diciendo en este capítulo 12, lo que hemos visto. Pero mire lo que dice el Señor sobre la voz, ¿cierto? Jesús respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía,
sino por causa de vosotros. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el objetivo de esta manifestación maravillosa del cielo se centraba no en consolar al Señor por la angustia que él tenía. Dice, eso no viene por mí porque mi alma está angustiada. No, eso viene es para dar un testimonio a las personas que estaban allí, para las personas que estaban escuchando. ¿Qué encontramos entonces con esta declaración que hace el Señor cuando dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez? Encontramos aquí una declaración, un nuevo testimonio en torno a la persona del Señor Jesús. Pero el Padre ya había dado testimonio de quién era Jesús. Recordemos dónde el Padre ya había hablado de quién era Jesús. Lo dijo en el momento del bautizo. Eso está en Mateo 3. En Mateo 3, 16, 17 dice que, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que esa voz ya se había escuchado, ese testimonio ya se había escuchado desde el cielo. ¿Y se acuerdan también en la transfiguración? Cuando estaba allí con su núcleo cercano. En Mateo 17, el mismo Mateo vuelve y nos narra a nosotros otro testimonio acerca del mismo Dios con respecto a Jesús. Y dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ahora entonces, claramente, el pasaje nos dice que no todos entendieron el mensaje. Cuando usted y yo leemos, es más, el pasaje pareciera indicar que ninguno de los que estaban allí, a excepción del Jesús mismo, entendió el mensaje. Pues, a ver, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el pasaje? Unos dijeron que ha sido un trueno, ¿cierto? Unos dicen que fue un trueno, que escucharon un ruido, pero no un mensaje, ¿cierto? Otros un poco más claros, más ubicados, sabían que había venido un mensaje del cielo, pero no lo relacionaron como un mensaje propio de Dios, sino que dijeron que había sido un ángel. Y aquí sí les quiero decir algo que nos debe quedar muy claro a todos nosotros. Sin el Espíritu Santo de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, la voz de Dios es solo un ruido. La voz de Dios es un trueno, es algo inentendible, es algo que no podemos nosotros comprender sin el Espíritu Santo. He aquí la necesidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque bien lo dijo el Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos llevaría a entender todas estas cosas que Él les ha hablado. Por eso ellos no lo entendieron en ese momento. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, claro que importa. Dentro de ese contexto, así solo hubiesen escuchado un trueno después de lo que el Señor acaba de pronunciar en este versículo 30, deberían de haberse tirado en los pies del Señor y clamar en misericordia cuando el Señor dijo, no, esta voz no es para mí, es para ustedes. Pero recordemos que ellos no lo entendieron. ¿Y cómo podemos nosotros decir, pero cómo no lo entendieron si fue algo tan claro? Es como cuando usted y yo nos decimos cómo la gente no puede entender que Dios existe si es tan claro a veces en sus manifestaciones y en cómo nos habla y en lo que hace. Tenemos que entender, iglesia, es que el hombre natural siempre sacará excusas para no venir a los pies del Señor. Siempre habrá alguna excusa para descartar cualquier aspecto de la verdad del evangelio. Solo fue un rayo, solo fue un trueno, solo fue bulla. El apóstol Pablo bien lo dice y lo hemos visto en otros momentos en Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Ya estamos acabando. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que la voz venía como un testimonio nuevo de parte del Padre hacia quien era el Hijo, pero ellos no lo entendieron. ¿Sí?
Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para poder comprender lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos muestra a nosotros en su palabra. Ahora, luego de esto, que hemos analizado hasta este punto, quiero ahora que nos centremos en el mensaje de lo que acabamos de leer y lo que viene de aquí hacia abajo. Pero esto no lo vamos a atacar en este día, sino que lo vamos a dejar hasta ahí. Luego vamos a mirar que este mensaje sin duda era un mensaje muy especial que él quería dar para la iglesia, ¿cierto? Y esto lo vamos a profundizar más y lo vamos a finalizar en nuestra próxima sesión. Amén. Vamos a hacer una oración y luego de hacer la oración podemos abrir los micrófonos y si tienen alguna pregunta, algo que compartir de lo que aprendieron, algo lo que el Señor les dijo, más que bienvenido. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, gracias te damos por esta palabra que tú nos das. Qué maravilloso hoy comprender en su máxima expresión el pensamiento de Cristo. En la mente de Cristo siempre estaba la obediencia y el someterse al plan maravilloso dado por el Padre. Qué maravilloso ver cómo para él el temor de esa cruz no era el temor de ser golpeado, crucificado, clavado, sino que era el temor de esa desconexión que iba a haber por el pecado, por cargar la ira de Dios. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros y por obediencia a su Padre, porque esa era la voluntad del Padre. Señor, cuán claro hablas tú en tu palabra y lo hablas para nosotros que somos tu iglesia. Pero hay veces no la entendemos. Necesitamos a ti, Espíritu Santo de Dios, que tú nos hables para que nos puedas ayudar a entender, porque nosotros somos tus hijos en los cuales ha sido derramado el Espíritu de Dios. Ayúdanos a discernir lo espiritual por medio de tu poder, Espíritu de Dios. Acompáñanos y llévanos a ser una iglesia que camine contigo para poder comprender y poder ir en pos de o en la dirección que tú quieres que caminemos. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros y gracias por todo lo que hoy hemos aprendido. Bájalo en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén.